15 de agosto de 1944. 12:20. Saint-Margles, Normandía. Alice Dubois estaba en el umbral de su puerta, observando a los soldados estadounidenses pasar frente a su casa de piedra dañada. Llevaban los fusiles colgados al hombro con despreocupación mientras avanzaban por calles que, 72 días antes, durante el desembarco del día D, habían sido un campo de batalla. Su hija Claudette, de 4 años, se apretaba contra sus piernas y miraba a los soldados con la fatiga que 4 años de ocupación alemana habían enseñado a los niños franceses: quédate callada, evita llamar la atención, no confíes en los uniformes. La mañana era fresca para ser agosto, la niebla aún se aferraba al suelo en parches que hacía aparecer y desaparecer a los soldados como fantasmas. Alice había conocido esas calles toda su vida, pero ahora se sentían transformadas. Meses de ocupación seguidos de semanas de liberación habían convertido lo familiar en algo completamente distinto. Saint-Margles había sido una de las primeras comunidades francesas liberadas durante el asalto aerotransportado del día D, cuando paracaidistas estadounidenses cayeron directamente sobre el pueblo en la oscuridad antes del amanecer del 6 de junio. Alice había observado aquella noche desde su sótano, escuchando explosiones y disparos que parecían interminables, sin saber si sobreviviría o si Claudette vería el amanecer. Los alemanes habían ocupado el pueblo durante 4 años, requisando casas, exigiendo comida que las familias no podían dar, creando un ambiente de miedo que convertía la vida cotidiana en una cuidadosa actuación de parecer inofensivos e invisibles. Luego, de repente, paracaidistas estadounidenses luchando contra soldados alemanes en calles donde antes jugaban niños. Para la tarde del 6 de junio, las banderas con la esvástica fueron arrancadas y reemplazadas por tricolores francesas que la gente había ocultado durante años. Pero la liberación no significó inmediatamente seguridad ni abundancia. Los combates continuaron alrededor de Saint-Margles durante semanas mientras las fuerzas alemanas intentaban repeler la invasión y los estadounidenses luchaban por expandir su cabeza de playa. Obuses dañaron muchos edificios, incluida la casa de Alice, cuyo tejado se derrumbó parcialmente por un impacto cercano que mató a su vecina 3 casas más abajo. La comida seguía siendo escasa, las líneas de suministro estaban interrumpidas y la ocupación alemana había despojado la región de recursos durante años de extracción sistemática. 10 semanas después del día D, los soldados estadounidenses estaban por todas partes, ya no luchando, sino ocupando, administrando, reconstruyendo. Alice los observaba pasar e intentaba procesar el cambio cognitivo de ver a los soldados como amenazas a reconocerlos como liberadores que representaban seguridad en lugar de peligro. La transición era más difícil de lo que había anticipado. Los soldados eran soldados, llevaban armas, se movían en grupo, tenían autoridad que los civiles no poseían. 4 años de condicionamiento no se borraban en 10 semanas solo porque estos soldados hablaban inglés en vez de alemán y sonreían en lugar de fulminar con la mirada. Uno de los soldados estadounidenses notó a Claudette mirándolo. Se detuvo, se arrodilló a su altura a pesar del pavimento mojado y sacó algo del bolsillo, una barra de chocolate, del tipo que Alice no había visto desde antes de la ocupación en 1940. La extendió hacia Claudette con un gesto que trascendía las barreras lingüísticas: para ti, tómalo. Claudette miró a Alice buscando permiso. Alice asintió, aún insegura, pero reconociendo que rechazar sería grosero e imprudente cuando su hija no había probado chocolate en 4 años y la generosidad estadounidense parecía genuina, no una trampa. Claudette tomó el chocolate con cuidado, lo examinó como si dudara de su realidad y luego lo mordió con una expresión que Alice recordaría toda su vida: alegría pura, no contaminada por el miedo y la cautela que habían definido toda la existencia consciente de Claudette. El soldado sonrió, dijo algo en inglés que Alice no entendió y se unió de nuevo a su unidad. Claudette apretó su chocolate y miró a Alice con asombro que hizo darse cuenta a su madre de cuánto había sido privada a su hija más allá de comida y seguridad. Le habían robado la simple experiencia de recibir bondad de extraños, de confiar en que adultos fuera de su familia inmediata pudieran desearle bien en lugar de verla como irrelevante o potencialmente peligrosa. Alice empezó a llorar, lágrimas que la sorprendieron por su intensidad. Había sobrevivido 4 años de ocupación sin permitirse llorar porque las lágrimas eran debilidad que atraía atención no deseada. Había soportado hambre, miedo e incertidumbre sin derrumbarse porque su hija necesitaba una madre fuerte. Pero este momento, un soldado estadounidense dando chocolate a Claudette sin pedir nada a cambio, rompió defensas que años de dificultades habían construido.
Esto era lo que significaba realmente la liberación, no solo la ausencia de soldados alemanes, sino la presencia de personas que trataban a su hija como una niña merecedora de bondad en lugar de alguien a quien ignorar o explotar. La aritmética del sufrimiento. El norte de Francia en agosto de 1944 era un paisaje de liberación comprado con combate que había matado a unos 79.000 soldados aliados y herido a 156.000 más en 2 meses y medio de lucha. Desde el día del costo civil era más difícil de cuantificar, pero sustancial. Unos 20.000 civiles franceses muertos solo en Normandía por bombardeos, artillería y fuego cruzado, con miles más heridos, desplazados o traumatizados por meses viviendo en zona de combate activo. La destrucción física era extensa, aproximadamente el 60% de los edificios en Normandía habían sido dañados o destruidos. Infraestructuras críticas, carreteras, puentes, ferrocarriles, puertos, fueron sistemáticamente atacadas por la aviación aliada para aislar el campo de batalla y luego dañadas más durante el combate terrestre. La producción agrícola colapsó cuando los campesinos abandonaron campos convertidos en campos de batalla o minados. La ocupación previa a la liberación había extraído sistemáticamente recursos franceses para uso militar alemán durante 4 años. Las requisas de comida redujeron la ingesta calórica media francesa a unas 1.400 calorías diarias en 1944, muy por debajo de las 2.000 necesarias para mantener la salud. Las autoridades alemanas confiscaron equipo agrícola, ganado y suministros mientras imponían racionamiento que priorizaba las necesidades militares alemanas sobre el bienestar civil francés. Los soldados estadounidenses que llegaron a comunidades liberadas encontraron poblaciones simultáneamente agradecidas por la libertad y traumadas por años de privación y miedo. Los equipos de gobierno militar adjuntos a unidades de combate habían sido entrenados para atender necesidades prácticas, restaurar autoridad civil, distribuir comida, proporcionar atención médica, establecer seguridad. Pero no estaban preparados específicamente para la profundidad del daño psicológico que la ocupación había infligido ni para el desafío de ayudar a civiles franceses a transitar del modo supervivencia a algo parecido a la vida normal. Los niños que habían olvidado la alegría. Niños que habían pasado años aprendiendo a estar callados, cuidadosos e invisibles ante soldados alemanes luchaban por adaptarse a la presencia estadounidense que parecía dar la bienvenida a la interacción en lugar de exigir autoaborrecimiento. El cabo James Sullivan, de Massachusetts, lo notó particularmente durante su asignación organizando actividades recreativas para niños franceses en varios pueblos liberados. El ejército había decidido que proporcionar entretenimiento y experiencias normales de infancia mejoraría la moral civil y ayudaría a los niños a recuperarse de años de trauma. Sullivan fue seleccionado porque había sido maestro de primaria antes de la guerra y tenía experiencia en desarrollo infantil que lo hacía adecuado para una tarea inusual en el ámbito militar. Organizó programas vespertinos en plazas y salones parroquiales, trayendo equipo de suministros recreativos del ejército, pelotas, cuerdas de saltar, juegos de mesa, material de arte. Invitó a niños franceses a participar en actividades estructuradas que distrajeran de las dificultades posliberación y ofrecieran juego que muchos habían sido privados durante los años de ocupación. La respuesta inicial fue contenida hasta el punto de que Sullivan se preguntó si los programas funcionarían. Los niños franceses llegaban pero se quedaban en los bordes en lugar de participar con entusiasmo. Observaban a soldados estadounidenses demostrar juegos pero dudaban en unirse. Parecían inseguros de si era una oferta genuina de jugar o una prueba donde errores serían castigados. Sullivan comprendió el problema: esos niños habían aprendido que atraer atención era peligroso, que los soldados eran figuras de autoridad a evitar y que la alegría expresada abiertamente podía atraer escrutinio no deseado. Necesitaban que les enseñaran que jugar estaba permitido de nuevo, que los soldados estadounidenses querían que fueran niños en lugar de versiones pequeñas de adultos temerosos. Cambió su enfoque, se involucró más activamente con niños individuales en lugar de esperar que se ofrecieran. Rodaba una pelota directamente a un niño específico haciendo contacto visual y sonriendo de forma que comunicara invitación en lugar de orden. Se arrodillaba a la altura de los niños reduciendo el factor intimidación de su tamaño y uniforme. Demostraba disfrute evidente de los juegos que organizaba, modelando el comportamiento que esperaba que los niños adoptaran cómodamente. El avance llegó una tarde mientras enseñaba a un grupo a jugar béisbol con equipo improvisado, un palo por bate, una pelota de tela enrollada y cosida. Un niño de unos 8 años golpeó la pelota en su tercer intento, enviándola volando por la plaza. Sullivan vitoreó con entusiasmo. Otros soldados estadounidenses que observaban se unieron a la celebración. Y de repente el niño sonrió,
sonrió de verdad en lugar de la expresión cuidadosa y contenida que había caracterizado su actitud hasta ese momento. Otros niños vieron la sonrisa, vieron a los soldados celebrando en lugar de criticando y algo cambió. En minutos, todo el grupo jugaba con entusiasmo ausente en sesiones previas. Gritaban, reían, corrían, comportándose como niños en lugar de adultos en miniatura entrenados en vigilancia constante. Sullivan observó la transformación con satisfacción mezclada con tristeza porque una experiencia infantil tan básica necesitaba ser deliberadamente reconstruida tras años en que había sido suprimida. Los soldados que trajeron más que victoria. Los soldados estadounidenses que liberaron el norte de Francia en el verano de 1944 eran predominantemente hombres jóvenes, edad media de unos 23 años, criados durante la depresión y alistados o reclutados en un servicio militar que los transformó de civiles en veteranos de combate a través de experiencias en África del Norte, Sicilia, Italia o la propia campaña de Normandía. La mayoría llevaba en Europa menos de un año. Muchos nunca habían viajado fuera de Estados Unidos antes del servicio militar. Habían sido entrenados para combatir fuerzas alemanas, no para servir como trabajadores humanitarios o administradores civiles. Pero la realidad de la liberación requería habilidades más allá del combate: distribuir comida a poblaciones hambrientas, proporcionar atención médica a civiles sin atención adecuada durante años, reconstruir infraestructura y demostrar con acciones que la presencia estadounidense representaba liberación genuina en lugar de simple reemplazo de una fuerza ocupante por otra. El soldado de primera Robert Mitchell, de Iowa, llegó a Saint Marles a principios de agosto como parte de la unidad responsable de establecer gobierno militar en el pueblo y alrededores. Su asignación incluía distribuir comida de almacenes del ejército a civiles franceses, organizar reparaciones en edificios dañados y servir de enlace entre autoridad militar estadounidense y población civil francesa que hablaba un idioma que él no entendía y había experimentado ocupación de formas que no podía comprender completamente. Mitchell se había criado en una granja donde la pobreza de la era de la depresión le enseñó sobre escasez y la importancia de ayudar a vecinos en tiempos difíciles. Sus padres lucharon en los años 30, perdieron brevemente la granja antes de recuperarla con trabajo duro y apoyo comunitario, y le enseñaron que las personas decentes ayudan a quienes lo necesitan sin importar el costo personal. Estas lecciones resultaron más relevantes para sus deberes reales en la Francia liberada que el entrenamiento de combate recibido. Su primera mañana en Saint Marles implicó distribuir comida en un centro improvisado en la plaza. Civiles franceses llegaban con cualquier recipiente que encontraran: ollas abolladas, cuencos de cerámica, bolsas de tela. Muchas eran mujeres y niños porque la mayoría de hombres adultos estaban con la resistencia, habían sido llevados a trabajos forzados en Alemania o habían muerto durante la ocupación. Las mujeres se acercaban con vacilación, inseguras de procedimientos y temerosas de cometer errores que resultaran en negar comida que sus familias necesitaban desesperadamente. Mitchell intentó hacer el proceso lo más simple y no amenazante posible, sonreía, hablaba en inglés que la mayoría no entendía pero cuyo tono comunicaba intención amistosa y proporcionaba porciones que excedían directrices oficiales porque la necesidad era obvia y los suministros estadounidenses abundantes lo suficiente para que la generosidad no creara escasez. Cada receptor recibía conservas, harina, leche en polvo y lujos ocasionales como chocolate o café que soldados estadounidenses consideraban rutina pero representaban abundancia extraordinaria para civiles franceses que habían vivido con escasez severa durante años. Una mujer se acercó con 3 niños, 2 niñas de unos 6 y 8 años y un niño de unos 4. Los niños estaban delgados, ropa remendada una y otra vez, zapatos demasiado pequeños o grandes según hubieran sido heredados de hermanos mayores o anticiparan crecimiento que aún no ocurría. La mujer habló en francés que Mitchell no entendió, gesticulando hacia sus hijos de forma que claramente comunicaba que pedía comida para ellos en lugar de para sí misma. Mitchell llenó un gran recipiente con suministros, incluyendo leche en polvo extra específicamente para los niños. Sacó barras de chocolate de su bolsillo, parte de sus propias raciones que de repente parecían menos importantes que alimentar niños franceses hambrientos, y se arrodilló ofreciéndolas directamente a los niños, que las miraron con mezcla de anhelo e incertidumbre sobre si realmente se les permitía tomarlas. La madre asintió permiso. Los niños tomaron el chocolate, lo examinaron con cuidado y comenzaron a comer con intensidad enfocada que dejaba claro que era un regalo extraordinario en lugar de comida ordinaria. Mitchell los observó sintiendo una emoción que no podía nombrar del todo, satisfacción por proporcionar algo valioso mezclada con ira porque niños debieran estar tan hambrientos, mezclada con reconocimiento de que la guerra había creado innumerables situaciones como esta por toda Europa. La madre habló de nuevo en francés,
tono claramente expresando gratitud. Michelle respondió en inglés sabiendo que ella no entendería sus palabras pero esperando que su tono comunicara reconocimiento. Está bien. Todo irá bien ahora. Nos aseguraremos de que tengan lo que necesitan. Momentos que trascendían el lenguaje. El sargento William Parker, de Tennessee, vivió uno de esos momentos mientras su unidad acampaba cerca de un pequeño pueblo fuera de Caen. Una mujer francesa se acercó al campamento estadounidense llevando un bebé acompañado de otro niño de unos 2 años. Estaba obviamente angustiada, hablando rápido en francés y gesticulando de formas que indicaban emergencia. Aunque Parker no entendía palabras específicas, llamó al médico de la unidad y siguió a la mujer de vuelta a su casa, una granja parcialmente dañada donde su marido yacía herido por un accidente agrícola esa mañana. El hombre había intentado limpiar escombros de un anexo dañado cuando una viga colapsó, aplastando su pierna y creando una herida que requería atención médica inmediata pero que la familia no tenía forma de tratar adecuadamente. El médico estadounidense evaluó la lesión y comenzó tratamiento, limpiando la herida y administrando morfina para el dolor obviamente severo. Parker sostuvo al bebé mientras el médico trabajaba. El bebé lo miró con ojos grandes que parecían estudiar su rostro desconocido con expresión que Parker no podía interpretar. El niño pequeño se aferraba a su madre, observando a los soldados estadounidenses con miedo que Parker deseaba poder aliviar pero no sabía cómo abordar la barrera lingüística que hacía imposible la tranquilidad verbal. El tratamiento tomó 45 minutos, durante los cuales Parker siguió sosteniendo al bebé, que eventualmente se relajó y se durmió en sus brazos. La simple confianza implícita en la comodidad del bebé creó una respuesta emocional inesperada. Parker era soldado entrenado para combate, pero también hombre que creció ayudando a cuidar hermanos y primos menores en una gran familia extendida donde los niños eran valorados y protegidos. Sostener a este bebé francés mientras su médico salvaba al padre del niño se sintió más significativo que acciones de combate que Parker había realizado durante meses de lucha desde el día D. Cuando el tratamiento terminó y el médico proporcionó suministros para cuidados continuos en los días siguientes, la mujer francesa tomó de vuelta a su bebé de Parker. Lo miró con expresión que comunicaba gratitud más claramente que palabras. Luego lo besó en ambas mejillas, gesto francés tradicional que sorprendió a Parker pero que reconoció como expresión de aprecio que trascendía diferencias culturales. Parker y su médico regresaron a su unidad llevando suministros que la familia francesa insistió en que aceptaran a pesar de su obvia pobreza, una pequeña rueda de queso cuidadosamente ocultada durante la ocupación, una botella de Calvados que representaba sacrificio significativo dada la escasez de artículos de lujo. Parker se sintió incómodo aceptando regalos de personas con tan poco, pero su médico explicó en voz baja que rechazar insultaría la gratitud y dignidad de la familia. Aceptaron los regalos, los compartieron con su escuadrón esa noche y brindaron por la familia francesa cuya hospitalidad demostró que incluso en circunstancias de privación extrema, las personas mantenían capacidad para generosidad. La partida que lo reveló todo. Septiembre de 1944. Las fuerzas estadounidenses que liberaron el norte de Francia durante el verano comenzaron a moverse hacia el este rumbo a Alemania, reemplazadas por unidades de gobierno militar y fuerzas de seguimiento que mantendrían autoridad de ocupación durante el periodo de reconstrucción. La partida de unidades de combate que habían luchado por la liberación creó una respuesta emocional inesperada de civiles franceses que habían desarrollado relaciones con soldados específicos durante semanas de contacto cercano. En Saint-Margles, Alice Dubois observó a soldados estadounidenses preparándose para partir, cargando equipo en camiones mientras civiles franceses se reunían para despedir a hombres que habían representado seguridad y generosidad durante la difícil transición de ocupación a liberación. Claudette estaba junto a su madre, tomada de la mano del soldado Michel, quien se había convertido en visitante habitual de su casa dañada, ayudando con reparaciones y trayendo suministros de almacenes estadounidenses. Michel había pasado tardes enseñando a Claudette palabras simples en inglés, mostrándole fotos de su granja familiar en Iowa y demostrando que soldados podían ser amigables en lugar de amenazantes. La relación había sido sencilla. Michel veía a una niña francesa que necesitaba presencia adulta positiva tras años de trauma. Alice veía a un soldado estadounidense que trataba a su hija con gentileza que sanaba de formas más allá de asistencia material. La partida significaba terminar una relación que se había vuelto importante para ambos. Michel se arrodilló ante Claudette una última vez, hablando en inglés simple que ella había aprendido lo suficiente para entender. Sé buena con tu mamá. Crecerás fuerte y feliz. La guerra terminó para ti. Claudette respondió en inglés cuidadoso. Gracias por el chocolate.
Gracias por ser bueno. Michel sacó una pequeña bandera estadounidense de su bolsillo, del tipo que soldados llevaban como identificación, y se la dio a Claudette. Para que recuerdes que los americanos son tus amigos. Alice observó el intercambio con lágrimas que ya no intentaba ocultar. No eran lágrimas de duelo, sino reconocimiento de lo que la presencia estadounidense había significado más allá de terminar la ocupación alemana. Michel y soldados como él habían demostrado con acciones que la liberación podía significar libertad real combinada con generosidad que ayudaba a personas a recuperar dignidad que la ocupación había despojado sistemáticamente. Escenas similares se repitieron por todo el norte de Francia mientras unidades de combate estadounidenses se movían a nuevas asignaciones. Familias francesas se despedían de soldados con quienes habían compartido comidas. Niños franceses agitaban manos a camiones que se llevaban a hombres que habían devuelto la risa a vidas que solo conocían miedo. Y comunidades liberadas no solo del control militar alemán, sino de 4 años de deshumanización sistemática, comenzaron el proceso más largo de reconstrucción que tomaría años en lugar de semanas.